¿Las voces del más allá pueden realmente perseguirnos hasta la muerte? Durante años, Juan Ramón Sáenz fue el rostro de lo inexplicable en México, llevando a millones de oyentes al borde del terror, con historias que desafiaban toda lógica. Pero hubo una llamada, una historia en particular que lo marcó para siempre. El caso de Josué. Un relato tan escalofriante sobre pactos oscuros y fuerzas que no deberían ser despertadas nunca. Después de aquella entrevista, la vida de Juan Ramón cambió para siempre, hasta su trágico y misterioso final. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O acaso algo del otro lado lo siguió hasta su último aliento? Hoy te contaré la historia de Juan Ramón Sáenz, el caso Josué y la enigmática muerte de uno de los locutores más icónicos de México. Prepárate, porque esta historia podría ser más real de lo que imaginas. La Mano Peluda es un programa de radio y podcast mexicano que lleva en emisión desde el año de 1995, cuyo enfoque es la difusión de historias y casos paranormales o de terror. La fórmula del programa es simple. Una persona llama y relata su testimonio sobre alguna experiencia paranormal que haya vivido recientemente. El conductor del programa lo escucha y trata de ayudarlo con su caso, analizando los hechos, intentando encontrar una explicación lógica o llevando a cabo una investigación más a profundidad sobre lo que está viviendo la víctima. Existieron varios conductores a lo largo del programa, pero el más enigmático y conocido fue Juan Ramón Sáenz, quien estuvo a cargo del programa desde 1999 hasta 2010. Fue él quien le dio ese aura y ambiente tan característico al programa, que lo convertiría en uno de los más conocidos a nivel nacional. Si bien el conductor es bastante conocido por su trayectoria en La Mano Peluda, existe otra razón por la cual es bastante conocido su caso, y es por la historia detrás de su misteriosa y trágica muerte, un 29 de mayo del 2011. Antes de lo sucedido con el conductor Juan Ramón Sáenz, ya se consideraba que había algo detrás del programa. El primer conductor, Rubén García Castillo, salió del programa debido a que se había cansado de estar ahí, o al menos eso es lo que la versión oficial nos dice, ya que hay rumores de que el conductor salió del programa debido a que estaba empezando a experimentar constantes pesadillas durante la noche, las cuales empezaban a afectar su vida diaria. Posterior a la salida de Rubén García, entraría Juan Ramón Sáenz, quien además de ser locutor, era licenciado en Derecho, con especialidad en Criminología, lo cual le ayudó a darle ese tono tan característico al programa, pues además de tener una gran atmósfera de terror, el programa tenía ciertos toques detectivescos, ya que Juan Ramón Sáenz solía tratar los casos del programa desde la lógica y el escepticismo. Si bien se invitaban a varios sacerdotes o especialistas en lo paranormal para ayudar con los casos, también se invitaban a especialistas en el área de psiquiatría y psicología, pues algunas de las personas que llamaban buscando solucionar algún evento supuestamente paranormal eran en realidad personas que necesitaban ayuda profesional para tratar algún padecimiento psiquiátrico, y no algo relacionado con lo oculto. A pesar del enfoque más escéptico que adoptó el conductor, siempre hubo casos que escapaban a toda comprensión humana, y dejaban la duda de si lo paranormal es algo real. Existen tantos casos de La Mano Peluda, que por sí solos merecen su propio video, pero hay uno que marcó para siempre la vida del conductor. El caso de Josué Velázquez. Todo inicia durante una emisión de rutina. Eran las 10 p.m. y un joven Josué haría una llamada a la estación de radio para compartir su inquietante experiencia. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet, y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servirle. Muchísimas gracias, señor. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor, y lo que no me pueda contestar, Josué, lo respetamos, ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, a la edad de 14 años, sí,
mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros, acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando, empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión, bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería. Justo como lo escuchaste, el joven Josué intentó mejorar la situación económica de su familia de diferentes formas. Lamentablemente, su esfuerzo no daba frutos, y es en ese momento que encuentra un libro de brujería, el cual le permitiría contactar con un demonio. Creo que ya sabes que esto no va a terminar bien, pues el joven Josué no tiene idea de las consecuencias que le traerá el realizar un pacto con el demonio. Donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Sí. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. En una ocasión, señor, encontré otro texto en hebreo antiguo, donde había un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Le pedía, aparéceteme, le decía, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Tardó como 1 año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros resultados? Mis primeros resultados fueron los siguientes. Yo estaba haciendo todas mis operaciones en la casa de todos ustedes, la casa en México. Gracias. Yo en una oración donde yo estaba verdaderamente desesperado, me corté las venas, era parte de un rito, y invoqué el nombre de un demonio. Este se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo en esa forma como la conocemos. Sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo, impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. En una forma tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo. Juntos debíamos de hacer una ceremonia con la que me estuvo preparando alrededor de 8 meses. Él me dijo, me habría de obsequiar en ese momento infinidad de cosas materiales. Yo le dije que yo no podía aceptar nada. Yo tenía mucho miedo, le repito, pero de igual forma mucho valor, porque yo sabía lo que quería, o sea, andaba buscando eso. Le dije que yo que tenía que dar, que yo no quería que a mi familia le pasara nada, que yo no quería que a mí me pasara nada, porque a mí me daba miedo arder ahí en los lagos del infierno, ¿no? Él me dijo que no me preocupara de nada, que lo único que tenía que conseguir, recuerdo, me pidió un cabrío, un macho cabrío. Ajá. Sí. Obviamente lo conseguí, y con mis compañeros hicimos una ceremonia. Sí. Estas cosas fueron más y más fuertes, hasta que una vez yo me le rebelé y le dije que ya no quería saber nada de él, porque yo lo que quería era dinero y nada más me traía puras vueltas y vueltas. Para esto ya habían pasado muchísimos meses. A pesar de seguir las instrucciones de aquel ser al pie de la letra, el joven Josué no veía resultado alguno, a pesar de haber realizado el pacto y preparativos correspondientes desde hace meses. Poco a poco, fue negándose a obedecer a la entidad. Sin embargo, ya no había vuelta atrás.
encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa. Eran las 10 de la noche, recuerdo, cuando empecé, y a las 2 de la mañana, Señor, exhausto yo, decidí ir a descansar a la recámara, cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus 4 patas, sino solo en las 2 traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente. Era un marrano que no hablaba, pero que gritaba, y no eran chillidos, eran lamentos, no tengo la forma de describirlo, Señor. Mi madre, recuerdo, la dejó caer y yo le grité. No me espantaba en ese momento. Yo le dije, oye, ¿ya veniste? Vente. Yo le hablé, yo estaba muy cerrado, yo estaba, no sé qué me pasaba. Le hablé. Me dijo que lo acompañara y yo fui con él, Señor. Recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa, volé o al menos fue lo que sentí. Le recuerdo que yo estaba en mis 5 sentidos. Le recuerdo que estaba tomando el tiempo muy común, muy repetidamente, como forma de darme yo cuenta de que no era un sueño, sino de que ya había obtenido un resultado por invocar a Satanás. Claro. Recuerdo que llegamos al cerro donde yo tenía este centro de operaciones. En este centro de operaciones estaba ubicado a donde hay una cueva muy conocida de este lugar, y me metió ahí. Ahí cuando yo llegué ya no era un señor, era una mujer. Ya no era un puerco, era un señor, y después era una mujer. Es decir, cambiaba en forma constante. A mí era lo que me espantó. Decía, oye, yo quiero hablar contigo. Si yo puedo hablar contigo, yo quiero hablar contigo. Me da miedo, le decía yo. Yo le gritaba porque después ya no lo veía. Yo quiero hablar contigo así. Él me adormitaba. Recuerdo que estas personas me tocaban mucho la frente, y cada vez que lo hacían yo me desvanecía. Yo perdía conocimiento. En este episodio de tantas experiencias que a lo largo de estos años he acumulado, le repito, habían varias personas. Yo estuve 21 días adentro de esta cueva. Yo podía ver a la gente que entraba, yo podía ver tantas cosas. Yo cautivo donde estaba. Tal vez yo seguía ahí tantos días porque yo nunca quise salir. Yo me sentía bien. Mi madre, mi familia, me preocupaba nada. O sea, yo sentía que el hecho de estar ahí y estar viendo esto, no sé lo que ellos sean, me iba a dar lo que yo tanto quería, ¿no? Dinero. Yo quería, quería mujeres, quería poder, carro nuevo, quería tantas cosas. Y pues yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Dentro de este lado, a mí me estaban preparando. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Me entregaron un anillo que, según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo del rey Salomón. Es un anillo de dominio. Esto es apenas una fracción de todos los hechos que ocurrieron durante la entrevista. Lamentablemente, Josué cedería ante la presión de aquel ente y terminaría por finalizar el pacto, recibiendo así lo que, en palabras del mismo Josué, era un anillo de Salomón, también conocido como sello de Salomón, el cual es asociado al rey hebreo del mismo nombre y ha sido utilizado por diversas tradiciones místicas y esotéricas como un símbolo de protección y sabiduría. Se dice que con este anillo, el rey Salomón era capaz de convocar demonios y tomar autoridad sobre ellos. Podía defenderse de espíritus malignos, comunicarse con los animales, entre otras habilidades sobrenaturales. Pero parece que en el caso de Josué, el anillo le permitiría cumplir con sus demandas, ya que el joven deseaba bienes materiales y económicos. Lamentablemente, esto no lo libraría de una vida llena de tormentos.
En 2011, casi una década después de la aterradora llamada de Josué la Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz participó en un programa especial de televisión donde se organizó un encuentro en persona con Josué. Este evento se transmitió en un episodio del programa Extranormal, un show mexicano dedicado a la investigación de casos paranormales. Durante la entrevista, Josué apareció con una actitud reservada y nerviosa. Volvió a contar su historia, reafirmando que había hecho un pacto con entidades oscuras y que sufría las consecuencias de ello. Según Josué, desde la primera vez que habló con Sáenz, su situación había empeorado, sintiéndose constantemente perseguido por presencias malignas. Algo que llamó la atención es que Josué aseguraba que su pacto le había otorgado riquezas y poder, pero también lo habían condenado a una vida de tormento. Además, mencionó que ciertas fuerzas intentaban evitar que hablara demasiado sobre el tema, lo que reforzó la idea de que había algo peligroso en su testimonio. Durante la entrevista, Juan Ramón Sáenz mantuvo su estilo serio y respetuoso, pero se notaba un ambiente tenso. Según testigos, el locutor parecía preocupado o incluso inquieto por lo que Josué decía. Algunas personas creen que en esa reunión pudo haber ocurrido algo más que nunca se reveló al público. Tan solo unos días después de la entrevista con Josué, Juan Ramón Sáenz se enfermó repentinamente. Comenzó con problemas gastrointestinales graves, que rápidamente se complicaron. Fue hospitalizado y en cuestión de días, falleció un 29 de mayo de 2011 a causa de un paro respiratorio derivado de una infección intestinal. Su muerte sorprendió a todos sus seguidores y a la comunidad del misterio, ya que era una persona relativamente saludable y sin antecedentes de enfermedades graves. O eso es lo que se creía. Eso no fue todo, pues después de la entrevista entre Juan Ramón Sáenz y Josué, en 2011, se reportaron incidentes que afectaron a miembros del equipo de grabación. Según diversas fuentes, uno de los camarógrafos fue operado de emergencia por una hernia, y el investigador del programa, Mario Estrada, sufrió un accidente automovilístico días después de la entrevista. Estos sucesos, sumados al fallecimiento de Sáenz poco tiempo después, alimentaron las especulaciones sobre posibles influencias sobrenaturales relacionadas con el caso de Josué. La repentina muerte de Sáenz desató muchas teorías. Mientras que los médicos señalaron que fue una infección severa, algunos seguidores de lo paranormal creen que algo sucedió en aquel encuentro con Josué. Se especula que pudo haber sido víctima de una maldición, de una energía negativa o de algún tipo de influencia oscura relacionada con el caso. Desde el principio, Josué dejó una advertencia clara. Cualquier persona que se involucrara con él podría sufrir consecuencias graves. En 2002, esta afirmación se tomó con escepticismo, pero con el paso de los años, los acontecimientos que siguieron hicieron que muchos reconsideraran aquella advertencia. El destino de Juan Ramón Sáenz fue el más inquietante de todos. Tras años de explorar el mundo del misterio y lo paranormal, la entrevista con Josué en 2011 se convirtió en su última gran investigación. Poco después de ese encuentro, su vida terminó de manera inesperada, y con ello surgieron múltiples preguntas. Lo cierto es que el caso Josué sigue siendo un misterio sin resolver. Su historia se convirtió en una de las más aterradoras jamás contadas en La Mano Peluda, y el destino de Juan Ramón Sáenz sigue generando preguntas. ¿Fue una cadena de eventos desafortunados? ¿O es la manifestación de fuerzas más allá de nuestra comprensión? Lamentablemente, no tengo una respuesta para esto, pero lo que sí te puedo decir es que si algo nos enseña el caso de Josué, es que el oculto y la brujería son fuerzas que no deben ser tomadas a la ligera, y mucho menos es algo con lo que debas jugar, ya que no sabes qué consecuencias podría traerte este tipo de prácticas. Hemos llegado al final de este video. Si te gustan este tipo de historias de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí exploramos los casos y eventos más escalofriantes que existen. Nos vemos en el próximo video.